madura, que crece. Porque la única manera de tener compañerismo en las iglesias es cuando estamos creciendo. Miremos 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Por favor, subraye la palabra hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Subraye la palabra padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Subraye la palabra jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Note que aquí menciona 3 categorías de personas: niños, jóvenes y padres. Y de lo que está hablando es del crecer en madurez, yendo desde la niñez hacia la paternidad. Ahora bien, ¿cuáles son las marcas de la madurez? Usted podrá decir que la salud espiritual es un marco de madurez. No necesariamente. Un niño de 5 años puede ser perfectamente saludable, pero no es maduro. Así que uno puede tener salud espiritual y no tener madurez. Y alguien dirá, ¿y qué de los dones espirituales? Esa sí es una señal de madurez. Lo siento mucho, mi amigo. No lo es. No lo es. Usted puede tener grandes dones y, sin embargo, no tener madurez. Por ejemplo, Sansón tuvo extraordinarios dones, pero él fue completamente inmaduro. Y Pablo tuvo que decir cosas muy fuertes a la iglesia de Corinto, a pesar de que esta iglesia ostentaba varios dones espirituales. Pablo les dijo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted puede ser espiritual instantáneamente. Quiero decir, puede tener su corazón en una relación correcta con Dios esta mañana, esta tarde, esta noche, lo que sea, y ser lleno del Espíritu Santo, y estar tan limpio y blanco como la nieve. Pero eso no significa que usted sea un creyente maduro. Y estamos hablando acerca de caminar, de llegar a la madurez. Entonces, ¿qué es la madurez? Mi amigo, madurez es ser como Cristo. Por favor, anote al margen Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, significa madurez. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe usted cómo yo mido mi ministerio? No por el tamaño del edificio de nuestra iglesia, ni por las ofrendas de amor, ni por la asistencia a la escuela dominical. ¿Se parece usted más y más a Cristo? Esa fue la meta del ministerio de Pablo. Anote el siguiente versículo, Colosenses 1:28. Pablo dice, a quien anunciamos, esto es, a Jesús, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez la palabra perfecto significa maduro. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de velocidad de 100 metros, es un maratón. Nadie madura instantáneamente. Si usted quiere hacer crecer una calabaza, lo puede hacer en 40 días.
Si quiere hacer crecer un roble, lo puede hacer en 40 años. Usted puede ser espiritual instantáneamente, tener muchas habilidades, gozar de buena salud y hasta ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no significa que es maduro. Así que deseo enseñarle cómo alcanzar la madurez desde la niñez a la juventud y a la edad adulta. Primero, el apóstol habla del nivel de la niñez. Leamos en 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Oh, las emocionantes maravillas de la niñez. Es extraordinario. Los pequeños bebés son hermosos. Amamos a los bebecitos, ¿no es verdad? Creo que una de las cosas por las cuales nuestra iglesia Bellevue es conocida es porque amamos a los niños. Ellos son maravillosos. Los goces, las emociones, la excitación que hay cuando Dios trae un bebé a un hogar. Pero permítame decirle algo. He estado haciendo una pequeña encuesta acerca de niños pequeños. De paso, debo decirles que tengo la alegría de ser abuelo. Y siendo abuelo, usted aprende cosas que no las aprende siendo padre. Porque cuando usted es abuelo, puede mirar las cosas de lejitos y estudiar y mirar. Y quiere saber lo que he aprendido por medio de mi estudio científico como abuelo, de acuerdo a mi humilde pero certera opinión. Esos maravillosos pequeñitos son egoístas. La criatura más egoísta sobre la tierra es un bebé. Usted les quita algo de las manos y vaya tremendo lío que arman. Y no solo son egoístas, sino que son groseros y rudos. Eructan sobre su cara y se quedan tan tranquilos. Les diré algo más acerca de esos niños pequeñitos y maravillosos. Son ociosos. Se pasan acostados todo el día. No hacen nada. No ayudan a limpiar la casa, ni a cocinar, no colaboran en nada, son totalmente improductivos. Además no tienen ninguna consideración. Y le despiertan a usted a la medianoche o a la madrugada cuando usted a lo mejor recién está empezando a dormirse. Mi amigo, hablo con la experiencia de un abuelo que hasta este momento tiene 3 nietos que harían retroceder cobardemente a cualquier huracán o tormenta. Y cuando usted se encuentra con pequeñitos así, seguramente que no quiere tener uno, ¿verdad? ¿Ha escuchado alguna vez la frase, si así es un creyente, yo no quiero ser como él o como ella? Es que seguramente están mirando a un creyente bebecito. Y debo decir gracias a Dios por los creyentes bebecitos, pero tienen que crecer una vez que han sido salvados. No importa a qué edad biológica usted fue salvo. Entonces fue un bebé en Cristo. Y Juan escribe a algunos de ellos y les llama hijitos. Así que cuando nos encontramos con un bebé en Cristo, no podemos decir, si eso es lo que significa ser creyente, yo no quiero serlo. No. Debemos reconocer que hay bebecitos en Cristo y que ellos tienen que crecer. Solía pensar que una gran iglesia sería aquella en donde todos sus miembros fueran creyentes maduros. Pero esa no es una gran iglesia. Más bien, esa es una iglesia que está fracasando. Eso sería como decir que un hogar es muy bueno porque solo tiene personas adultas y no hay niños ni nietos. Ese no es un buen hogar. Gracias a Dios por la leche derramada, por los pañales sucios, por el alimento infantil en el piso. Gracias a Dios por los creyentes bebecitos, ya que necesitamos hacerles sentir como en casa, necesitamos amarlos. Y en un sentido, nuestra iglesia debe ser como una sala de maternidad. El problema consiste en que muchos se quedan demasiado tiempo en ella. Supóngase que vayamos a una de las salas cunas
construidas solo para bebecitos. Y nos encontramos con un hombre de 40 años que está en una mecedora infantil chupándose el dedo pulgar y le preguntamos, ¿qué hace él allí? Y él nos contesta, hace 40 años solían dejarme aquí y me gustó tanto que decidí quedarme aquí por el resto de mi vida. Amigo, eso es lo que yo llamo desarrollo detenido. Y eso sucede a veces físicamente. A veces niños pequeños no se desarrollan físicamente, lo cual causa tremendo dolor en sus padres. Por eso tenemos en nuestra iglesia un ministerio especial para niños así. Y damos gracias a Dios por este ministerio. Pero amigo, cuando usted no es más que un enorme bebé, alimentándose todavía con lechecita, chupándose el dedo pulgar, sin crecer, sin trabajar, sin ser de utilidad, esperando que le sigan sirviendo, todavía egoísta, rudo, ocioso y desconsiderado, que Dios tenga misericordia de usted. Recuerde, usted debe crecer. Hay una niñez legítima, pero no es legítimo pretender seguir siendo siempre un niño. Pablo les dice a los creyentes en Corinto que a ellos no les falta ningún don, pero que no les puede hablar como a seres espirituales, sino carnales, como a bebés en Cristo, porque ellos estaban utilizando los dones espirituales como juguetes, no como herramientas. Ellos no habían entendido lo que significa el ser espiritual en el Señor Jesucristo. Así que lo primero que deseo que usted vea es la excitante maravilla de la niñez. ¿Qué es lo principal acerca de un nuevo creyente? Leamos nuevamente 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amigo, eso es la bendición de ser salvo. Gracias a Dios, mis pecados son perdonados. Estoy en camino hacia el cielo. Haberse salvado y que sus pecados son perdonados, amigo, eso es algo maravilloso. El primer nivel entonces es la excitante maravilla de la niñez. El segundo nivel es la triunfante guerra de la masculinidad. Leamos la segunda parte del versículo 13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y la última parte del versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya no más botellitas de leche, sino fuertes batallas. Se han transformado en trabajadores y guerreros. Y me pregunto, ¿será usted un trabajador? ¿Será usted un guerrero? ¿Ha dejado de ser servido y ahora está sirviendo? ¿Cuántos de quienes me escuchan todavía exigen ser servidos? Usted no hace nada que sea de bendición para otros. Y hasta a lo mejor piensa que le hace a Dios un gran favor llamándose creyente. Vaya, tremenda necedad. ¿De qué sirve que usted haya sido salvado si no es un trabajador, si no es un guerrero, si no está en el campo de batalla? Y solo se contenta con decir, gloria a Dios que me ha salvado, aleluya, mis pecados han sido perdonados. Y allí se detiene, de allí no pasa. Cuando usted en realidad desea crecer, avanza hacia el siguiente nivel, en donde Juan dice que la palabra de Dios les ha hecho fuertes y han vencido al maligno. Algunos seguramente dirán, pastor, yo no le tengo miedo al diablo. Mi amigo, esa ni siquiera es la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿tiene el diablo miedo de usted? Y quiero decir, ¿es usted un verdadero peligro para el reino de Satanás? ¿Ha vencido usted al maligno? La Biblia dice, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. ¿Sabe usted lo que el diablo quiere? Le voy a decir lo que el diablo quiere. Él desea que los campeones mundiales de fútbol se enfrenten con los niñitos de un jardín de infantes. Eso es lo que él desea. Y mi amigo, en una iglesia promedio, eso es lo que sucede. Él decide la jugada, y quienes van a enfrentar a los campeones mundiales son bebecitos, pequeños, débiles, que no saben absolutamente nada del juego. Y Satanás está en su día porque está peleando contra un ejército de niños, de bebecitos. Los jóvenes son fuertes. Ellos han vencido al maligno. ¿Se levanta usted victorioso o se queda como víctima? ¿Es usted el conquistador o el conquistado? ¿Permanece la palabra de Dios en usted? ¿Puede honestamente, literalmente decir que es un conquistador? Si no, usted no es más que un pequeño bebé. Bienvenido a la guardería. Pero déjeme decirle que su desarrollo detenido es una vergüenza para Dios. Ahora veamos el tercer nivel, la probada sabiduría de la paternidad, porque hacia allá es a donde Dios quiere conducirnos. Regresemos nuevamente a los versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. La idea de un padre es la de una persona que ha llegado a una sabia madurez. Él conoce, él comprende. Él se mueve más allá del construir y el batallar. Él tiene esta sabiduría, esta semejanza de Dios. La ha caminado con Dios por tanto tiempo que en su vida comienza a manifestar ese parecerse a Dios. Nos referimos a Dios como un Padre, nuestro Padre. Y aquí no se habla de edad cronológica ni de género. Esto sirve como ilustración, porque si usted es una mujer, esto se aplica a usted también. Si usted es una persona joven, se aplica a usted también. Usted puede ser un padre espiritual a pesar de su juventud. Aquí estamos hablando de madurez espiritual. No sólo de la excitante maravilla de la niñez, la triunfante guerra de la masculinidad, sino también de la probada sabiduría de la paternidad. Un padre es un hombre que tiene hijos, que se ha reproducido. ¿Tiene usted hijos espirituales? Pablo se refería a Timoteo como su hijo en la fe, y a la iglesia de Corinto le dijo que él era su padre espiritual. Verá, en lo físico, yo soy un padre, por lo cual le agradezco a Dios. Pero también le agradezco el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. ¿Sabía usted que tengo hijos, nietos y hasta bisnietos espirituales? Personas que hemos ganado para Jesús y ellas han ganado a otras personas para Jesús y éstas han ganado a otras personas para Jesús y así sucesivamente. ¿Va a llegar usted al cielo con las manos vacías? ¿Estarán sus hijos espirituales allí cuando usted se acerque al trono y se postre a los pies de Jesús? ¿Podrá usted decir: Padre, esta es mi familia espiritual, porque llegué a ser como tú, fui padre? Verá, un padre es conocido por su sabiduría, por su capacidad de dar. ¿Sabe que uno de los grandes gozos de mi vida a estas alturas de mi existencia es el dar a mis nietos y bisnietos? Esa es una de las grandes alegrías de mi vida. Y cuando usted llega a ser un padre en el Señor, usted solo de la excitante maravilla de la niñez, la triunfante guerra de la masculinidad, sino también de la probada sabiduría de la paternidad. Un padre es un hombre que tiene hijos, que se ha reproducido.
Pablo se refería a Timoteo como su hijo en la fe, y a la iglesia de Corinto le dijo que él era su padre espiritual. Verá, en lo físico, yo soy un padre, por lo cual le agradezco a Dios. Pero también le agradezco el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. ¿Sabía usted que tengo hijos, nietos y hasta bisnietos espirituales? Personas que hemos ganado para Jesús y ellas han ganado a otras personas para Jesús y éstas han ganado a otras personas para Jesús y así sucesivamente. ¿Va a llegar usted al cielo con las manos vacías? ¿Estarán sus hijos espirituales allí cuando usted se acerque al trono y se postre a los pies de Jesús? ¿Podrá usted decir: Padre, esta es mi familia espiritual, porque llegué a ser como tú, fui padre? Verá, un padre es conocido por su sabiduría, por su capacidad de dar. ¿Sabe que uno de los grandes gozos de mi vida a estas alturas de mi existencia es el dar a mis nietos y bisnietos? Esa es una de las grandes alegrías de mi vida. Y cuando usted llega a ser un padre en el Señor, usted querrá dar a sus hijos espirituales. Usted querrá ayudar a esos bebecitos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora escúcheme con mucho cuidado, por favor. Dios no está tratando de decir que usted sustituya paternidad por virilidad, o que sustituya virilidad por infantilidad. No, de ninguna manera. Un padre es la suma de todas estas cosas. Nunca pierda el encanto de la niñez. Y aunque la Biblia nos dice que debemos dejar de lado las cosas infantiles, también nos dice que debemos ser como niños. Un niño tiene ese encanto, esa dulzura, que deben permanecer en nosotros. Recuerde cuando sus pecados le fueron perdonados. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando usted llega a ser padre, usted no cesa en la batalla, no se sale de la línea de combate, ni pierde el sentido del maravillarse. Solo va añadiendo todas estas cosas hasta que se vuelve un hombre totalmente desarrollado, y esa es la razón por qué una persona es realmente madura en el Señor. ¿Sabía usted que los pequeñitos gozan mucho con esta clase de personas? ¿Sabía que debería haber un niñito en cada hombre adulto? Una pequeña niña en cada mujer adulta para amar, reír, jugar y disfrutar de buenos y saludables momentos materiales y espirituales. Debe haber un sentido de virilidad para permanecer en la batalla. La palabra de Dios debe morar en usted. Y pone todas estas cosas juntas hasta volverse un hombre de órbita completa, lo que la Biblia llama un padre, y entonces se sentirá como en casa con cualquier multitud, y aún con los más pequeñitos. Los niños amaban a Jesús, venían y se sentaban en su falda, y los hombres adultos sentían lo mismo. El apóstol Juan, siendo ya todo un hombre, amaba estar en la compañía de Jesús. Estamos hablando de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ahora permítame hacer una pregunta obvia. ¿Quién escribió esta primera epístola de Juan? ¿Qué pregunta? Pues Juan. Juan escribió 5 libros: el Evangelio, las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, el que escribió acerca del amor y que debemos amarnos los unos a los otros.
Pero ¿qué más sabe usted acerca de Juan? Pues le diré que si usted hubiera estado con Juan cuando él era un jovencito, usted no hubiera querido estar alrededor de Juan. Déjeme decirle cómo era Juan. ¿Sabe cuál era el apodo o sobrenombre de Juan? Hijo del trueno. ¿Sabe cuál era su disposición natural? Egoísta. Santiago y Juan vinieron a Jesús y le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es lo que pidieron. Cuando estaban cruzando por la región de Samaria y los samaritanos no los recibieron, ¿sabe lo que Juan dijo? Señor, si quieres podemos hacer que caiga fuego del cielo sobre este lugar. En otras palabras, Juan estaba pidiendo permiso para borrar de la faz de la tierra a esos estúpidos samaritanos. Y Jesús tuvo que reprenderle, diciéndole que no sabía qué espíritu le estaba guiando. Así que no crea que Juan era Mr. Maravilla cuando Jesús lo tomó a su cargo. Pero Juan creció en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más tarde lo vemos, y es llamado el apóstol amado. Luego él fue a Samaria y dirigió un avivamiento allí, pero no con fuego consumidor, sino con el fuego del Espíritu Santo. Juan era el que trataba de ser primero, pero ahora es el que nos enseña a que nos amemos los unos a los otros. Y de lo que Juan está hablando ahora es de lo que él ha experimentado. Ha crecido en gracia y en conocimiento de Cristo, y eso significa que si hubo esperanza para un tipo como Juan, mi amigo, hay esperanza para usted también. Usted debe aprender a crecer en gracia y conocimiento. Permítame hacerle otra pregunta. No si usted es salvo, sino, ¿es usted un creyente que crece? Escuche, dejar de crecer es un pecado. Si usted no ama al Señor Jesucristo hoy más de lo que le amaba ayer, usted está retrocediendo. Usted necesita estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo va a crecer? ¿Cuáles son los medios para tal crecimiento? Una iglesia que crece es una iglesia saludable y feliz. Primero debe haber el milagro de la vida. En el versículo 12, el apóstol Juan usa la palabra hijitos, pero hay dos significados para esta palabra. En primer lugar, se refiere simplemente a un recién nacido, y en segundo lugar, significa niños bajo disciplina. Usted no puede crecer y luego nacer. ¿Alguna vez ha tratado de guiar a una persona hacia Jesucristo y esa persona le ha dicho: bueno, tengo algunas cosas en mi vida que necesito enderezar primero, y cuando lo haga, entonces me haré un creyente? Perdóneme, pero esa declaración no es muy inteligente, que digamos. Es como decir: primero voy a crecer y después voy a nacer. Ridículo, ¿verdad? El nacimiento precede al crecimiento. Así que no trate de crecer antes de nacer. Entregue su corazón a Cristo. ¿Es usted salvo? Quiero decir, conoce al Señor Jesucristo. ¿Tiene esa vida en usted? Primero, el crecimiento requiere el milagro de la vida. Segundo, el crecimiento requiere el paso del tiempo. Usted no puede madurar instantáneamente. No hay atajos, ni caminos más cortos hacia la madurez. ¿Sabía que un ratón llega a la madurez en 3 meses? Y que los perros y los gatos pueden reproducirse en 12 o 18 meses. Y que los gorilas y chimpancés empiezan su vida reproductiva a los 10 años. Sin embargo, los seres humanos maduran y son autosuficientes en forma muy lenta, a pesar de que nos consideramos la especie inteligente. Mi amigo, no hay madurez instantánea.
Pero sigue escuchando para saber cómo madurar. Tercero, el crecimiento requiere el recibir alimentación. Detengámonos aquí por un momento. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 leemos: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Esto es la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Usted no alimenta a un nuevo creyente con un profundo estudio en Apocalipsis, Ezequiel o Levítico. Lo hace con el Evangelio de Juan. Le va alimentando con la leche de la palabra para que vaya creciendo paulatinamente. La palabra desear significa ansiar, anhelar, apetecer, y está en la forma imperativa. Se le manda que ansíe la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es el interés físico de un bebecito recién nacido? A él no le importan los dibujitos en las cortinas, ni los lindos adornos de colores sobre su cama. A él le interesa su mamadera, su botellita con leche. Ese es su máximo interés. Si usted es un creyente, y yo le pregunto, ¿cómo le va en su vida cristiana? Y usted me contesta, bueno, Pastor Rogers, no me va del todo bien. No estoy ganando las batallas, mis oraciones no son contestadas, nada parece tener sentido. Francamente estoy muy desanimado. Tenemos visitas en casa, o si no está lloviendo. Yo vengo y escucho sus mensajes cada vez que puedo. Mi amigo, eso sería como darle a un recién nacido 4 galones de leche para el fin de semana. No es así el asunto. Usted tiene que alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Es de allí de donde proviene la fortaleza para el crecimiento. Ahora se puede crecer rápidamente. Ethel Barrett escribió acerca de Dwight L. Moody. Muchos de ustedes seguramente no saben quién fue Dwight L. Moody. Él fue el Billy Graham de su época. Y esto es lo que Ethel Barrett dijo refiriéndose a Moody, quien, de paso, no tuvo ninguna educación teológica. Ethel Barrett dijo: cuando Dwight L. Moody se volvió creyente, desarrolló tal hambre por la palabra de Dios que pasaba mucho tiempo leyéndola. Y era muy rápido obedeciéndola. Su rápido crecimiento espiritual llenaba de vergüenza a ciertas personas quienes, a pesar de haber sido creyentes por años, nunca habían crecido en Cristo. Semana tras semana, en la iglesia a la que Moody asistía, él compartía de sus experiencias con el Señor. Finalmente, algunos de esos santos viejos que no podían aguantar el ser humillados por la vida ejemplar de Moody, fueron donde el tío de para urgirle que controlara a su sobrino. Ethel Barrett hace la siguiente observación: su robusta salud espiritual e ilimitada energía distraía sus siestas espirituales. Él era demasiado. Así que mientras ellos se chupaban los pulgares, él crecía tanto que pronto los dejó completamente atrás. Él creció más en unos pocos años que ellos en 30, porque él se metió en la palabra de Dios. Amigo, usted tiene que tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón y en su vida, si es que en realidad desea crecer. ¿Qué es lo que se requiere para crecer? Escuche. Primero, tiene que nacer. Segundo, toma tiempo. Tercero, tiene que alimentarse constantemente con la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle algo más acerca de los bebecitos. Ellos comerán cualquier cosa que usted les dé. Ellos pondrán en sus bocas cualquier cosa que esté al alcance de sus manos. Una colilla de cigarrillo, una cucaracha, un botón, cualquier cosa.
Yo me sorprendo con algunos creyentes, miembros de iglesias. En sus hogares tienen literatura de los testigos de Jehová, y ni siquiera saben que tienen esa clase de literatura. El otro día conversé en el aeropuerto con una señora creyente, y me contaba de su visita a un templo mormón, y cuán hermoso era, y las cosas que tenía, etcétera, etcétera. Ella no entendía las cosas básicas. Los bebés pondrán cualquier cosa en sus bocas, en sus cabezas, porque no entienden. La Biblia dice que ellos no tienen ningún discernimiento. Hay que alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Mi amigo, el crecer requiere vida, requiere tiempo, requiere alimentación. Demanda disciplina y ejercicio el desarrollarse y no ser un creyente flojo. En Hebreos 5:14 leemos: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra ejercitados en el original es la palabra para ejercicio o gimnasio. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes flojos? Caminan por los pasillos de la iglesia, se bautizan, asisten domingo tras domingo, y nada más. No hacen ningún ejercicio. ¿Quiere usted caminar hacia la madurez? Haga algo. Encuentre algo que hacer en la iglesia. Siempre habrá un lugar en donde pueda servir. Y alguien me dirá: pastor, yo no puedo enseñar. Bueno, a lo mejor puede ayudar en la guardería, o en la cocina, o en el comedor. A lo mejor puede ayudar en la oficina, o en la escuela dominical, o en el ministerio carcelario. Comience a ejercitarse y no se quede allí inservible. Manténgase ocupado para el Señor Jesús. Es una vergüenza y una desgracia que tanta gente sea creyente por tanto tiempo y todavía siguen sentados en la guardería chupándose el pulgar. ¿Es usted un creyente que crece? Si usted es un niño, gracias a Dios que ha nacido en la familia de Dios, pero yo deseo que se convierta en un joven. Hay una batalla, hay trabajo que debe ser hecho. Y usted como joven es un trabajador y un guerrero, gracias a Dios. Pero yo deseo que usted se convierta en un padre espiritual. Yo deseo que usted les recuerde a otros de Dios. Deseo que usted sea una persona que da, que sea una persona que se reproduzca, que sea una persona que tiene el conocimiento de Dios y que cuando alguien tiene un problema pueda venir donde usted y que usted pase tanto tiempo en la presencia de Dios que usted empiece a actuar y a parecerse al Señor Jesús. ¿Sabía que cuando una persona pasa mucho tiempo con la otra persona, empieza a parecerse y actuar como esa persona? Frente a esta realidad, mi esposa sí que está preocupada. Mi amigo, el primer paso, nacer. Quisiera inclinar su cabeza en oración. ¿Ha nacido usted en la familia de Dios? ¿Conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Dios quiere salvarle, servirle. Dios quiere perdonar sus pecados. Quisiera usted hacer una sencilla oración. Repita conmigo: Dios,
Gracias por amarme tanto. Gracias por enviar a Jesús para que muriera por mis pecados.